Un pastor alemán, atado a los rieles junto con sus cachorros, cierra los ojos, preparándose para el final. El viento helado atravesaba los caminos ferroviarios industriales abandonados en las afueras de Krasnoyarsk. La nieve, parecía, nunca se derretía completamente en esta dura ciudad siberiana. Alexei Petrov sujetaba firmemente el volante de su viejo automóvil, avanzando lentamente por la carretera helada. Sus pensamientos, como cada mañana de los últimos años, estaban ocupados por los recuerdos de Elena, su esposa, cuya ausencia había convertido su hogar, antes acogedor, en un espacio frío y sin vida. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Escribe desde qué ciudad nos estás viendo, continuamos. Irina, la hija de 16 años, sumida en su propio mundo, se alejaba cada vez más de su padre. Sus conversaciones se hacían más cortas y el silencio, más pesado. El tiempo, contra todas las expectativas, no curó sus heridas, sino que solo profundizó la brecha entre ellos. Irina encontraba consuelo en la compañía de 3 amigos, cuya presencia constante parecía más una huida de sus propios problemas que una amistad sincera. El cuarteto pasaba largas horas vagando por las calles desiertas del distrito industrial, intentando ahogar sus propias ansiedades con charlas sin sentido y aventuras fortuitas. Esa mañana helada, la ruta habitual de Alexei fue interrumpida por un sonido inusual. A través del monótono rugido del motor, se escuchaba un extraño sonido amortiguado. Reduciendo la velocidad, se acercó a un cruce ferroviario abandonado. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. En medio de los rieles cubiertos de nieve yacía un pastor alemán, firmemente atado con una cuerda. A su alrededor, buscando el calor de su madre, temblaban 3 cachorros. Alexei miró a su alrededor, intentando encontrar a quien pudo haber cometido un acto tan cruel, pero no había nadie. A lo lejos se oyó el silbato de un tren que se acercaba, sin dejar tiempo para pensar. La mirada del pastor alemán se encontró con la suya, y algo se estremeció en el alma de Alexei. La forma en que ella bajó la cabeza, como cerró lentamente los ojos, como si aceptara su destino, lo impulsó a actuar. Sin dudarlo, saltó del coche y corrió hacia los rieles. El aire helado quemaba su rostro. Con manos temblorosas, intentó desatar la cuerda mientras el sonido del tren que se acercaba se hacía más fuerte. Un tirón, otro. El pastor alemán, como si no creyera en la posibilidad de salvación, no se resistía. Con un último esfuerzo desesperado, Alexei la levantó en brazos, tomó a los cachorros y saltó a un lado justo cuando un tren de carga pasó rugiendo. Alexei preparó un refugio temporal para el pastor alemán y sus cachorros en el patio de su casa. La llamó Sarja, aunque ella aún no miraba con desconfianza, protegiendo a sus cachorros. Irina, al notar a los nuevos habitantes del patio, solo les echó un vistazo indiferente y se encerró en su habitación. Sin embargo, en los días siguientes, en el tenso silencio, Irina continuó manteniéndose distante, pero Alexei notaba cómo ella observaba al pastor alemán y a los cachorros desde la ventana de su cuarto. Poco a poco, su curiosidad comenzó a superar su aparente indiferencia. Primero, empezó a quedarse más tiempo en el patio, fingiendo que solo pasaba por allí. Luego, comenzó a dejar un cuenco con agua cuando pensaba que su padre no la veía. Alexei no apresuraba los acontecimientos, dando a su hija tiempo para acostumbrarse a los nuevos habitantes de su hogar. Entendía que, en los últimos 3 años, ambos habían aprendido a vivir en silencio, llenando el vacío tras la partida de Elena con mutismo y cosas no dichas. Pero la presencia de Sarja y sus cachorros parecía comenzar a derretir lentamente el hielo entre ellos. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Alexei escuchó risas en el patio. Al mirar por la ventana, vio a Irina sentada en cuclillas junto a los cachorros del pastor alemán. Uno de ellos, el más pequeño, intentaba trepar a sus rodillas, provocando una sonrisa sincera en la chica. Esa imagen le recordó a Alexei los tiempos en que su familia era feliz, cuando las risas eran algo común en su hogar. Tamara Ivanovna, una vecina conocida por estar al tanto de todo lo que pasaba en el vecindario, detuvo a Alexei después del trabajo. Sus palabras lo hicieron estremecer. Había visto a un grupo de adolescentes cerca de las vías del tren la víspera del día en que encontró a Sarja.
Alexei Nikolaevich comenzó en un susurro: no quiero causar problemas, pero esos adolescentes se parecían mucho a tu Irina. Esas palabras resonaron en la cabeza de Alexei toda la noche. No quería creer en la posible implicación de su hija en lo sucedido, pero algo en su comportamiento reciente, esa repentina preocupación por el pastor alemán y los cachorros, esas miradas de culpa, comenzaba a tomar un nuevo y alarmante significado. Al día siguiente, decidió hablar con Irina. Ella estaba en su habitación, fingiendo hacer sus deberes, pero Alexei notó cómo se tensó cuando él entró. Durante unos minutos, permanecieron en silencio, y ese silencio estaba cargado de la pesadez de lo no dicho. Necesito saber la verdad sobre lo que pasó con Sarya, dijo. Su hija levantó la mirada, y en sus ojos se leía miedo. Intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaban los amigos de Irina, Sergei, moviéndose nervioso de un pie a otro, Anya, pálida y silenciosa, y Mikhail, que parecía más asustado de lo habitual. Lo contaremos todo, dijo Sergei, evitando mirar a Alexei a los ojos, pero primero debes saber que no queríamos hacer daño a nadie. Alexei los invitó a entrar en silencio. En la sala, donde alguna vez tuvieron lugar alegres veladas familiares, ahora se reunieron 4 adolescentes, listos para confesar lo que les pesaba en el alma en los últimos días. La historia que contaron estaba llena de miedo, estupidez y arrepentimiento. En el silencio de la sala, la historia se desplegaba como los fotogramas de una vieja película. Irina, incapaz de contener las lágrimas, comenzó a relatar aquella noche. Solo querían encontrar un lugar donde esconderse. Las vías del tren abandonadas parecían el refugio perfecto. Nadie planeaba hacer daño a los animales, solo querían ahuyentar a un pastor alemán callejero que, según ellos, podía ser peligroso. Pensamos que simplemente se iría, dijo Anya con voz temblorosa, rompiendo su silencio por primera vez en mucho tiempo. Sergei, normalmente desafiante y listo para el enfrentamiento, ahora parecía perdido. Confesó que fue él quien propuso atar al pastor alemán, pensando que en un par de horas alguien la encontraría y la liberaría. Ninguno de ellos pensó en el tren que se acercaba, en los cachorros, en la noche helada. Mikhail, el menor del grupo, no podía contener el temblor en su voz. Cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, ya era demasiado tarde. Nos asustamos y huimos. Alexei escuchaba su confesión, sintiendo cómo la ira y la compasión luchaban dentro de él. Estos adolescentes, tan perdidos como su hija, habían cometido un error terrible, pero en sus ojos veía un arrepentimiento sincero y miedo, no ante el castigo, sino ante la comprensión de lo que podrían haber causado. Tras un largo silencio, Alexei tomó una decisión. En lugar de castigarlos de manera tradicional, propuso una alternativa: los chicos debían venir todos los días y cuidar de Sarya y sus cachorros, alimentarlos, limpiar tras ellos, aprender a asumir la responsabilidad de sus acciones. Esto no es un castigo, explicó, es una oportunidad para corregir lo que hicieron y, tal vez, aprender algo importante. Los primeros días de redención estuvieron llenos de incomodidad y resistencia. Sergei cumplía con sus tareas con una irritación apenas disimulada, como si cada acción fuera una afrenta personal. Anya intentaba mantenerse en la sombra, realizando lo mínimo necesario de manera mecánica. Mikhail mostraba más interés, especialmente por el cachorro más pequeño del pastor alemán, al que llamaron Boris. Irina se sumergió en el cuidado de los animales con una persistencia casi maniática, como si intentara expiar su culpa. Alexei observaba estos cambios, notando cómo la dinámica del grupo comenzaba a transformarse gradualmente. Una noche, cuando los adolescentes ya se preparaban para irse, Sarya se acercó inesperadamente a Anya y puso la cabeza en sus rodillas. Este simple gesto de confianza hizo que Anya, que había vivido con un dolor no expresado durante meses, rompiera a llorar. Poco a poco, comenzaron a surgir otras historias. Resultó que tras la máscara de agresividad de Sergei se escondía el dolor por el divorcio de sus padres y los constantes traslados. Mikhail vivía con una tía que apenas notaba su existencia. Cada uno de ellos cargaba con su propio dolor, su propia historia de soledad.
El aire primaveral reemplazó al frío invernal, pero la atmósfera en el patio de la casa de los Petrov seguía siendo tensa. Boris, el cachorro más pequeño del pastor alemán, comenzó a mostrar signos de enfermedad, se negaba a comer y pasaba la mayor parte del tiempo acostado, acurrucado junto a su madre, temblando a pesar del clima cálido. Anya, inesperadamente para todos, asumió el cuidado de Boris, asegurándose de que comiera y revisando constantemente su temperatura. En esos momentos, su habitual máscara de distanciamiento caía, revelando una genuina preocupación y ternura. Tuve un perro, confesó una noche a Alexei cuando los demás ya se habían ido. También estaba enfermo. No pude ayudarlo entonces, pero ahora debo salvar a Boris. La irritación de Sergei crecía día a día hasta que finalmente estalló en un abierto conflicto. ¿Lo haces a propósito? Se lanzó contra Anya. Intentas quedar bien con Alexei Nikolaevich. Anya, normalmente silenciosa, esta vez respondió con brusquedad y la discusión, para sorpresa de todos, fue interrumpida por un evento inesperado. Uno de los cachorros del pastor alemán desapareció. Alguien olvidó cerrar la puerta y el pequeño curioso aprovechó la oportunidad para explorar el mundo fuera del patio. El pánico se apoderó del grupo. Organizaron una búsqueda, dividiéndose en parejas. Los adolescentes recorrieron los alrededores mientras el frío nocturno calaba hasta los huesos. Alexei coordinaba la búsqueda por teléfono, sintiendo cómo su preocupación por el cachorro se mezclaba con la ansiedad por los chicos que deambulaban en la noche. Para sorpresa de todos, Sergei mostró la mayor persistencia en la búsqueda. Cuando los demás ya estaban listos para rendirse, él continuó revisando cada rincón metódicamente. Su perseverancia fue recompensada. El cachorro fue encontrado en una zanja profunda cerca de las vías del tren. Sin dudarlo, Sergei descendió al agua fría y sucia para rescatar al tembloroso pequeño. En ese momento, algo cambió en las relaciones entre los adolescentes. Al ver cómo el más difícil de ellos arriesgaba su seguridad por salvar al cachorro del pastor alemán, los demás comenzaron a mirarlo con otros ojos. Al regresar a casa empapado y congelado, pero con el cachorro rescatado triunfalmente, Sergei permitió por primera vez mostrar su vulnerabilidad. No podía dejarlo allí, murmuró mientras Alexei lo envolvía en una manta caliente. Ya es suficiente con lo que hicimos. Esa noche, todos se quedaron en casa de los Petrov. Alexei preparó té caliente, y por primera vez en mucho tiempo, en la casa resonaron conversaciones tranquilas e incluso risas. Sarya, como si sintiera el cambio en la atmósfera, permitió que todos los adolescentes la acariciaran, sin mostrar ya signos de desconfianza. La calma que se estableció tras el incidente nocturno fue breve. Sarya comenzó a cojear de la pata delantera. Al principio, apenas se notaba, pero cada día era más evidente que el pastor alemán sentía dolor. Alexei notó que ella permanecía acostada con más frecuencia, tratando de no moverse, y cuando se levantaba, evitaba apoyar la pata dañada. Hay que llevarla al veterinario, dijo Irina con preocupación, observando a Sarya. Fue la primera mañana en mucho tiempo en que ella misma habló con su padre durante el desayuno. La visita al veterinario confirmó sus temores. Sarya tenía una vieja lesión, posiblemente sufrida en los rieles, que requería una cirugía seria. El costo de la operación era significativo, mucho más de lo que un profesor de historia podía permitirse. La noticia se extendió rápidamente entre los adolescentes. Mikhail, normalmente el más callado de todos, fue el primero en sugerir una idea. ¿Y si organizamos una recaudación de fondos? Podemos publicar la historia de Sarya en las redes sociales. Esta idea unió inesperadamente a todo el grupo. Anya, utilizando sus habilidades artísticas, dibujó retratos conmovedores de Sarya y sus cachorros. Sergei, que conocía a muchos adolescentes locales, se encargó de difundir la información. Irina, superando su timidez, comenzó a escribir publicaciones sobre el pastor alemán y su historia en los grupos locales. Los chicos, que unas semanas antes estaban dispuestos a hacerle daño a un animal indefenso, ahora luchaban con entusiasmo por su salvación. La comunidad local respondió a su llamado. Pequeñas donaciones comenzaron a llegar de vecinos, maestros y transeúntes casuales conmovidos por la historia de Sarya.
Cada rublo recaudado los acercaba a su objetivo. Sin embargo, cuando parte del dinero recaudado desapareció, la atmósfera volvió a tensarse. Las primeras sospechas recayeron sobre Sergei, sus errores pasados y su reputación de adolescente problemático jugaron en su contra. Incluso Irina, que había comenzado a confiar en él, dudó. No tomé ese dinero. Repetía Sergei obstinadamente, pero su voz temblaba de resentimiento. ¿Por qué todos piensan lo peor de mí? Mikhail, normalmente callado, se convirtió inesperadamente en la figura clave para resolver esta situación. Su atención a los detalles y su hábito de notar cosas pequeñas lo ayudaron a descubrir rastros de un robo en el cobertizo donde se guardaban las donaciones. Alguien ajeno había entrado allí por la noche, las huellas de zapatos, claramente de un adulto, lo demostraban. Este descubrimiento no solo levantó las sospechas sobre Sergei, sino que también unió aún más al grupo. Organizaron turnos nocturnos para proteger lo que habían recaudado. Alexei, observando su autoorganización, veía cómo estos adolescentes se convertían gradualmente en un verdadero equipo. Una mañana temprano, cuando los primeros rayos de sol apenas comenzaban a atravesar la niebla siberiana, el silencio del patio de los Petrov fue interrumpido por el timbre de la puerta. En el umbral estaban dos representantes del Servicio de Protección Animal. ¿Alexei Nikolaevich Petrov? Preguntó una mujer con tono oficial, mostrando su identificación. Recibimos una denuncia sobre el mantenimiento de animales en condiciones inadecuadas. Alexei sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. A sus espaldas, en el pasillo, apareció una Irina alarmada, que corrió inmediatamente al patio para advertir a los demás. Anya y Mikhail acababan de llegar para la alimentación matutina de los perros. Los inspectores examinaron minuciosamente el terreno, tomando notas y sacando fotos. Verificaron las condiciones de vida del pastor alemán y sus cachorros, la disponibilidad de comida, agua y refugio contra el mal tiempo. Sarja, normalmente cautelosa con los extraños, esta vez se mantuvo tranquila, como si entendiera la importancia del momento. Los adolescentes, reunidos en el patio tras la llamada de Irina, se movían nerviosamente de un pie a otro. Anya sostenía con fuerza a Boris, que aún necesitaba cuidados especiales. Mikhail permanecía en silencio junto a los otros cachorros, listo para protegerlos de cualquier amenaza. Cuéntenos cómo llegaron estos perros a ustedes, exigió el inspector, mirando atentamente a Alexei. Irina, lista para contar la verdad, ya había abierto la boca, pero su padre la detuvo suavemente. La historia que contó fue veraz, pero no completa. Habló del rescate de Sarja y sus cachorros, de la creación de condiciones para su cuidado, de la ayuda de los adolescentes locales en el cuidado de los animales, pero no mencionó el papel inicial de los chicos en esta historia. Los inspectores escucharon atentamente su relato, continuando haciendo anotaciones en sus documentos. Luego comenzaron a interrogar a los adolescentes sobre su participación en el cuidado del pastor alemán y sus cachorros. Para sorpresa de Alexei, los chicos hablaron con confianza y sinceridad, demostrando un profundo conocimiento de las necesidades de los animales y un apego hacia ellos. Especialmente impresionó a los inspectores Anya, quien explicó detalladamente el tratamiento de Boris y su régimen de alimentación. Sergei, superando su habitual actitud agresiva, explicó con calma cómo organizaron la recaudación de fondos. Mikhail mostró registros detallados sobre la salud de cada perro, que había llevado durante las últimas semanas. Irina, mirando a sus amigos, sentía como el orgullo se mezclaba con la culpa. Veía cómo estos mismos adolescentes, incluida ella misma, habían recorrido un camino desde una crueldad irreflexiva hasta un cuidado sincero. La inspección duró varias horas. Los inspectores revisaron todos los documentos, examinaron cada rincón del terreno, hicieron numerosas preguntas. Finalmente, la mayor de ellos, Nadezhda Pavlovna, llamó a Alexei aparte para una conversación final. La decisión de los inspectores fue inesperadamente positiva, no solo no encontraron irregularidades, sino que ofrecieron ayuda para tramitar los documentos para crear un pequeño refugio. Rara vez se ve tanta dedicación, dijo Nadezhda Pavlovna a Alexei, especialmente entre los jóvenes. Han creado algo especial aquí.
Tras la partida de los inspectores, la tensión que había atenazado a todos durante las últimas horas finalmente se disipó. Irina, sin contener sus emociones, abrazó con fuerza a su padre, por primera vez en mucho tiempo. Los demás adolescentes tampoco ocultaban su alegría. Pero sus pensamientos ya habían vuelto al problema principal, la operación inminente de Sarja. Gracias a la publicidad que recibió la historia tras la visita de los inspectores, la recaudación de fondos avanzó con más rapidez. Un periódico local publicó un artículo sobre el pastor alemán rescatado y los adolescentes que lo cuidaban. La gente comenzó a llegar no solo con donaciones, sino también con ofertas de ayuda. El dueño de una clínica veterinaria, al leer el artículo, ofreció un descuento sustancial en la operación. Fue un regalo inesperado del destino que los acercó a su meta. Sin embargo, incluso con el descuento, la suma seguía siendo considerable. Sergei, quien había cambiado más que nadie tras los recientes eventos, propuso una solución inusual. Confesó que su padre, a pesar de las complicadas relaciones familiares, era dueño de una empresa de construcción. Nunca le he pedido nada, dijo Sergei, evitando mirar a los demás a los ojos, pero por Sarja estoy dispuesto a intentarlo. La conversación con su padre no fue fácil para Sergei. Por primera vez en mucho tiempo, habló de sus sentimientos, de cómo el divorcio de sus padres lo había afectado, de su ira y soledad. El cuidado del pastor alemán y sus cachorros lo había ayudado a cambiar. Su padre, impactado por la sinceridad de su hijo, accedió a ayudar. El día de la operación, todos se reunieron en la clínica veterinaria. Sarja, como si sintiera el apoyo, estaba inusualmente tranquila. Anja no se apartaba de ella, susurrándole algo reconfortante. Mikhail sostenía con fuerza a Boris. Irina, mirando a su padre, veía en sus ojos no solo preocupación por Sarja, sino también orgullo por cómo estos adolescentes, que habían cometido un error, encontraron la fuerza no solo para reconocerlo, sino también para corregirlo. La operación duró varias horas. Todo ese tiempo, estuvieron sentados en la sala de espera, apoyándose mutuamente. Alexei notaba cómo Irina jugueteaba nerviosamente con una pulsera regalada por su abuela, como Mikhail seguía tomando notas en su diario de observaciones incluso cuando no había nada que escribir. Tras la operación, Sarja comenzó a recuperarse lentamente. Cada día traía pequeñas victorias, hoy comió sola por primera vez, mañana dio unos pasos sin dolor aparente, pasado mañana ya intentaba jugar con sus cachorros. El veterinario estaba satisfecho con el progreso, pero advertía que el proceso de recuperación sería largo. Irina pasaba casi todo su tiempo libre con Sarja. Un día, mientras buscaba una manta vieja para la cama del perro en el trastero, encontró por casualidad una caja con las cosas de su madre. Entre fotos y objetos personales, descubrió un sobre con la inscripción, "A mi hija". Con manos temblorosas, Irina abrió la carta. La letra de su madre, tan familiar y querida, hizo que su corazón se encogiera. Elena había escrito esta carta poco antes de su partida. Presintiendo que le quedaba poco tiempo. Querida Irina, comenzaba la carta, cuando leas estas líneas, ya no estaré a tu lado, pero quiero que sepas, el amor no desaparece. Vive en los pequeños momentos, en los actos bondadosos, en la capacidad de perdonar y cambiar el mundo a tu alrededor para mejor. Irina no pudo contener las lágrimas al leer las palabras de su madre sobre la esperanza, el perdón y la fuerza del amor. Elena parecía haber previsto que su partida crearía un abismo entre padre e hija, y le suplicaba que encontraran el camino el uno hacia el otro. Tu padre, Irina, es un hombre fuerte, pero su fuerza está en su capacidad de amar, no en saber mostrarlo. No dejes que el silencio se interponga entre ustedes. A veces, las palabras más importantes no se dicen, sino que se muestran con acciones. En ese momento, Alexei, preocupado por la prolongada ausencia de su hija, miró en el trastero. Al ver la carta en las manos de Irina, se quedó inmóvil en el umbral. Sus miradas se encontraron, y años de cosas no dichas, dolor y soledad parecieron desvanecerse en ese momento. Papá, susurró Irina, extendiéndole la carta. Mamá, ella lo entendía todo. Lo preveía todo. Juntos comenzaron a leer la carta.
Cada palabra de Elena estaba llena de amor y sabiduría, como si les hubiera dejado un mapa para encontrar el camino el uno hacia el otro a través del dolor de la pérdida. Mientras tanto, en el patio, Anja y Mikhail se ocupaban de Sarya, ayudándola con ejercicios para su recuperación. Sergei trajo una nueva caseta para los perros que había hecho con su padre. Sus voces y risas llegaban hasta el trastero, creando un sorprendente contraste con el silencio del momento que vivían padre e hija. Ella tenía razón, dijo finalmente Alexei, abrazando a su hija. El amor vive en los pequeños momentos, en cómo nos cuidamos unos a otros, en cómo ayudamos a quienes lo necesitan. Tras el descubrimiento de la carta de Elena, algo cambió en la casa de los Petrov. Años de silencio dieron paso a un nuevo sonido, conversaciones durante el té matutino, risas en el patio, el ladrido del pastor alemán y sus cachorros, las voces de los adolescentes que ahora pasaban casi todo su tiempo libre allí. La idea de convertir el patio en un pequeño refugio para perros callejeros surgió espontáneamente. Una mañana, Sergei trajo de la calle a un perro cojo que encontró cerca de la escuela. No podía dejarlo allí, murmuró, y sus palabras recordaron a Alexei y a Sarya. Alexei, observando la transformación de su patio y de aquellos que ahora formaban su nueva y ampliada familia, tomó una decisión. Con la ayuda de los documentos obtenidos de los inspectores y el apoyo del padre de Sergei, comenzaron el registro oficial del refugio. Cada uno encontró su lugar en este nuevo proyecto. Anja, cuyo talento artístico se reveló durante la recaudación de fondos para Sarya, creaba retratos conmovedores de cada perro, que ayudaban a encontrarles nuevos hogares. Mikhail continuó llevando registros detallados sobre la salud de los animales, convirtiendo su diario de observaciones en una verdadera base de datos. Sergei, para sorpresa de todos, mostró un talento inesperado para la organización. Sus conexiones con adolescentes locales ayudaban a difundir información sobre los perros que necesitaban un hogar. Además, su padre, al ver el sincero entusiasmo de su hijo, comenzó a ofrecer ayuda significativa en la organización del terreno. Irina parecía florecer. Su cuidado por los animales se convirtió en una verdadera vocación. Comenzó a estudiar veterinaria, pasando largas horas con libros y consultando con el veterinario local, que ahora visitaba regularmente su pequeño refugio. Sarya, completamente recuperada tras la operación, se convirtió en la verdadera dueña del refugio. Era la primera en recibir a los nuevos residentes, ayudándolos a adaptarse, como si entendiera por lo que habían pasado. Sus cachorros, ya crecidos, también se quedaron en el refugio, cada uno con su propio carácter y rol. Boris, el más pequeño de los cachorros, resultó ser extraordinariamente sensible a los perros enfermos y heridos, heredando de Anja la capacidad de calmar y apoyar a quienes necesitaban cuidados especiales. Alexei, observando todos estos cambios, a menudo pensaba en las palabras de Elena en su carta. El amor realmente se manifestaba en los pequeños momentos, en cómo Sergei enseñaba pacientemente comandos a un nuevo perro, en cómo Anja pasaba horas con un cachorro asustado, en cómo Mikhail se alegraba por cada éxito en el tratamiento, en cómo Irina se abría cada vez más en su capacidad de cuidar a otros. Una noche, cuando todos se reunieron en el patio tras otro día lleno de actividad, Alexei se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente feliz. Su hogar estaba nuevamente lleno de vida, risas y amor, aunque de una manera completamente diferente a antes. La historia de Sarya y sus cachorros se extendió rápidamente por Krasnoyarsk. Cada vez más personas traían perros abandonados, y cada nueva historia hacía que los adolescentes valoraran aún más lo que habían creado. Nadezhda Pavlovna, la inspectora que alguna vez vino a verificar, se convirtió en una visitante frecuente del refugio. No solo ayudaba con la documentación oficial, sino que también compartía su experiencia trabajando con animales. Una vez, confesó a Alexei, sabes, en 20 años de trabajo, es la primera vez que veo que el cuidado de animales cambia tanto a las personas. En efecto, los cambios eran evidentes en todos. Sergei, antes conocido por su agresividad, ahora pasaba tiempo enseñando a otros adolescentes cómo tratar correctamente a los perros. Su padre, observando a su hijo, se quedaba cada vez más en el patio de los Petrov, reconstruyendo gradualmente la conexión perdida con él.
Anja comenzó a dirigir sesiones de arteterapia para niños locales, usando a los perros como una forma de ayudar a otros a superar traumas emocionales. Su tranquila sabiduría y comprensión de cómo sanar heridas emocionales atraían a más personas al refugio. Mikhail, cuyas detalladas notas sobre cada perro se convirtieron en una verdadera investigación, comenzó a colaborar con una clínica veterinaria. Su capacidad para entender el comportamiento de los animales abandonados y encontrar un enfoque con ellos impresionaba a los profesionales. Irina, inspirada por la carta de su madre, comenzó a escribir historias sobre cada perro en el refugio. Sus relatos, llenos de amor y comprensión, se publicaban en el periódico local, atrayendo atención al problema de los animales sin hogar y ayudando a encontrar nuevos hogares para sus protegidos. Sarja seguía siendo el centro de todo, ayudando a cada nuevo perro a adaptarse. Era especialmente conmovedor observar cómo calmaba a los animales asustados, como si les contara su propia historia de rescate y esperanza. Alexei a menudo notaba cómo la historia de Sarja se repetía en los destinos de otros perros. Cada nuevo rescate parecía devolverlo a esa mañana helada cuando decidió realizar un acto de compasión que cambió tantas vidas. Boris, ahora un perro adulto, heredó de su madre ese especial instinto para percibir el sufrimiento de otros. Era el primero en acercarse a los nuevos perros, ayudándolos a acostumbrarse al refugio. Mikhail, en sus notas, señalaba que la presencia de Boris aceleraba notablemente el proceso de adaptación de los nuevos protegidos. Un día, una mujer mayor llegó al patio con su nieta. La niña era reservada y silenciosa, pero cuando Boris se acercó cautelosamente y puso la cabeza en sus rodillas, ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ese momento marcó el comienzo de una nueva tradición. El refugio comenzó a recibir a niños que necesitaban apoyo especial. Con la llegada del otoño, el patio de los Petrov se transformó. Donde antes solo había un terreno vacío, ahora había acogedoras casetas para perros, un área de juegos e incluso un pequeño salón de clases donde Irina y sus amigos impartían lecciones para quienes querían aprender a tratar correctamente a los animales. Tamara Ivanovna, la misma vecina cuyas palabras alguna vez ayudaron a revelar la verdad sobre el incidente con Sarja, ahora venía frecuentemente a ayudar con los perros. Una vez, confesó a Alexei, sabes, Alexei Nikolaevich, dudé en decirte lo de los chicos. Pero ahora veo que fue la decisión correcta. Mira cómo han cambiado. En efecto, los cambios en los adolescentes eran notables. Anja, superando su timidez, comenzó a dirigir un programa de arteterapia no solo para niños, sino también para adultos. Sus sesiones, donde las personas dibujaban junto a los perros, ayudaban a muchos a lidiar con problemas emocionales. Finalmente encontró una manera de convertir su dolor en una fuente de ayuda para otros. Mikhail, cuyo sistema de registro y observación de los perros atrajo la atención de veterinarios profesionales, recibió una oferta de prácticas en una clínica veterinaria líder en la ciudad. Pero los cambios más profundos ocurrieron en la relación entre Alexei e Irina. La carta de Elena abrió las compuertas para emociones reprimidas durante mucho tiempo. Ahora podían hablar de ella, recordar momentos felices, compartir su dolor y alegría. Una foto de Elena apareció en la pared del salón de clases. Parecía observar todo lo que ocurría en el refugio y sonreía. Sarja, ya no joven pero aún atenta y cariñosa, seguía siendo el alma del refugio. Su historia inspiraba a las personas que venían a ellos. Boris, su hijo, heredó esa capacidad de influir en las personas. Su presencia ayudaba a los visitantes más difíciles a abrirse y confiar. Una noche, cuando todos se reunieron en el patio tras otro día intenso, Irina sacó un viejo álbum de fotos. Entre las imágenes, encontraron una tomada unos meses antes de la partida de Elena. Estaba sentada en su patio, rodeada de flores, soñando con convertir ese lugar en un verdadero jardín. Había pasado un año desde aquella mañana helada cuando Alexei rescató a Sarja en las vías del tren. El patio de los Petrov era ahora irreconocible, en lugar de un terreno baldío abandonado, se extendía un verdadero centro de ayuda para animales. Elena estaría satisfecha de ver cómo su sueño de un lugar lleno de vida y amor se hizo realidad, aunque no exactamente como lo había imaginado. Ese día especial, todos los que formaban parte de su inusual familia se reunieron en el patio.
Nadezhda Pavlovna trajo el permiso oficial para expandir el refugio. El padre de Sergei anunció la creación de una fundación benéfica para apoyar a los animales sin hogar, nombrando a su hijo como uno de los líderes del proyecto. Anya, superando su timidez, ahora dirigía sesiones regulares de arteterapia. Su programa ayudó a muchos niños y adultos a enfrentar dificultades emocionales. Creó una galería de retratos de todos los perros que pasaron por su refugio y cada pintura contaba una historia de esperanza y curación. Mikhail, que recibió una oferta de prácticas en una clínica veterinaria, continuó llevando sus registros, que ahora se usaban como material didáctico para voluntarios. Su metodología de observación ayudaba incluso en los casos más complicados. Boris, que se convirtió en un verdadero terapeuta entre los perros, ayudaba en la rehabilitación de nuevos protegidos. Su extraordinaria capacidad para calmar y apoyar a otros animales se convirtió en objeto de estudio para los veterinarios locales. Los otros cachorros de Sarja también encontraron su vocación en el refugio, cada uno desempeñando un rol especial. Irina, al observar lo que ocurría en el patio, a menudo releía la carta de su madre. Ahora entendía el profundo significado de las palabras de Elena sobre cómo el amor se manifiesta en pequeños actos, en el cuidado diario, en la capacidad de perdonar y cambiar. Su relación con su padre se volvió más fuerte que nunca, basada en la comprensión y el apoyo mutuos. Alexei, observando a su hija, veía en ella cada vez más rasgos de Elena, esa misma capacidad de ver lo mejor en las personas. Entendía que su camino de sanación, que comenzó con el rescate de un pastor alemán, llevó a algo mucho más grande. Tamara Ivanovna, que se convirtió en una ayudante constante en el refugio, a menudo decía a los vecinos, miren cómo un solo acto puede cambiar tantas vidas. Más tarde, al atardecer, el patio de los Petrov se llenó de una luz especial. Sarja, envejecida pero aún atenta, yacía en su lugar favorito junto al porche, observando lo que ocurría a su alrededor. Su historia, que comenzó con desesperación en los rieles cubiertos de nieve, se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el vecindario. Esa noche, Alexei reunió a todos en el patio para un evento especial. Hace un año comenzaron a llevar un diario del rescate del pastor alemán. Ahora, esas historias, reunidas, debían convertirse en un libro, un verdadero testimonio de cómo la compasión puede cambiar el mundo a su alrededor. Sergei, antes conocido por su agresividad, ahora lideraba un programa de rehabilitación para adolescentes difíciles a través del trabajo con animales. Su padre, orgulloso de los cambios en su hijo, restauró su relación a través de un proyecto común, convirtiéndose en un ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Anya convirtió su talento en una verdadera vocación. Su arteterapia con perros ayudó a decenas de personas a superar traumas emocionales. Ya no se escondía detrás del silencio, sino que usaba su experiencia para ayudar a otros a encontrar el camino hacia la curación. Mikhail, preparándose para ser veterinario, creó una metodología única para trabajar con animales abandonados. Sus investigaciones y observaciones se usaban ahora en varios refugios de la ciudad. Estaba particularmente interesado en el impacto de perros como Boris en la rehabilitación de otros animales. Irina, leyendo sus notas en el diario del refugio, a menudo se detenía en las primeras páginas, donde se describía el rescate de Sarja. Sabía que ese momento fue un punto de inflexión no solo para el pastor alemán, sino para todos ellos. La historia de su madre, su carta, su sueño sobre un patio lleno de vida y amor, todo eso se hizo realidad, aunque de una manera diferente a como se había imaginado. Alexei, mirando a las personas reunidas, a los perros, al patio transformado, pensaba en cómo un momento de compasión puede desencadenar una cadena de cambios. Recordaba las palabras de Elena en su carta sobre cómo el amor vive en los pequeños momentos, en los actos cotidianos, en la capacidad de ver lo bueno incluso en las situaciones más difíciles. Sarja, como si entendiera la importancia del momento, se levantó de su lugar y se acercó lentamente a cada uno de los presentes, como agradeciéndoles por todo lo que habían hecho. Fue un momento lleno de amor y curación. En ese momento, todos entendían, a veces, los cambios más importantes comienzan con la simple decisión de tender una mano a quien lo necesita.
Y en ese simple acto se esconde la fuerza capaz de transformar no solo una vida, sino todo un mundo a su alrededor. Queridos oyentes, si la historia de Alexei, Irina y Sarya tocó sus corazones, para continuar este viaje emocional, hemos preparado para ustedes una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el botón a la izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta. Cada día les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la fuerza del amor. No se pierdan nuestros próximos episodios, esperamos sus comentarios.